Hola, buenas noches, bienvenidos. A la primera sesión voy a dar inicio, voy a aceptar a sus compañeros que están ingresando. Un momentito, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos. Guadalupe, Juan, Karina, Estefany, esperen que no es mi nombre. Pero bueno, me pueden hacer comentarios directamente al chat o si gustan pueden interrumpirme sin ningún problema para que podamos conversar o si tienen alguna duda. Me presento, soy su asesora, voy a estarlos acompañando. Durante estas 4 semanas vamos a hacer, yo creo, un buen equipo de trabajo. Mi nombre es Marianely Mendoza García, ya les mandé ahí un poquito, dentro del mensajero ya pude saludarlos, así que vamos a estar trabajando. Voy a compartir pantalla, solamente como no tengo todas las, eh, no tengo una cuenta de pago, entonces voy a estar eh, solamente tenemos 40 minutos de sesión. Generalmente, de por sí no me tardo mucho en sesiones, trato de ser lo más concreta posible para no redondear y más que todo, pues ir al grano de lo que necesitamos, ¿no? Entonces, pues agradezco mucho su tiempo, su espacio. Vamos a ver si se van incorporando compañeros, les voy aceptando. Mientras tanto, pues vamos a empezar. Por favor, si me pueden decir si se ve la presentación. Un momentito, voy a admitir a sus compañeros. Eh, voy a tocar el chat y un momentito. Muy bien. Para que me dejen compartir. Ahí está. Vamos a ver si me pueden, si son tan amables de decirme si ya se ve en su totalidad la presentación, por favor. Por ahí Joana, por ahí compañeros. Sí, se ve ¿Sí se ve? Oh, perfectamente. muchas gracias, Karina, muy amable. Bueno, vamos a dar la explicación de una manera muy rápida. Eh, Vamos a hacer lo más concretos posible. Pues estamos ya en el módulo 5. Ya han recorrido ustedes, ya reconocen las dinámicas de cada una de los módulos. Este no es la excepción, tenemos un foro aprendiendo, tenemos ahí participaciones. Aquí vamos, me gusta mucho que esta sesión quede muy clara porque es la base para las siguientes. Entonces, pues sí vamos a tener que estar trabajando sobre ello. Tenemos varios puntos a abordar. Van a ser de mucha generalidad. Tenemos que presentarnos la evaluación, las recomendaciones, las actividades integradoras, un poquito de lo que vamos a ir revisando durante el módulo, qué es lo que debemos tomar en cuenta para desarrollar nuestras actividades. Tenemos tres grandes unidades para desarrollar durante las 4 semanas. Vamos a estar ahí muy pendientes. Vamos a trabajar lo que son los argumentos, los textos argumentativos. Vamos a trabajar ensayo. Desde la primera clase ya nos piden ensayo, que a mí yo preferiría que fuera hasta el final, pero ya nos piden ensayo. Entonces vamos a poner un poquito de atención. Traten ustedes de explicar con sus propias palabras, ¿sí? Para que evitemos un poquito el plagio. Tenemos cómo vamos a calificar. Eh, Tenemos aquí, esto ustedes también ya lo que conocen, esta dinámica, son 6 actividades integradoras con un valor del 42%, un proyecto integrador del 30%, un foro de integración del 8%. Tenemos la interacción de la plataforma de verdecito, que es importante que lo tomen en cuenta, que aunque son 5%, tiene que ver con el foro de aprendiendo, la revisión de videos, la revisión de material. De azul, que es las habilidades socioemocionales, esto lo van a trabajar con el tutor.
Y la actividad en plataforma, perdón, este verdecito, perdón, aquí hubo una confusión, este verdecito son las actividades formativas y este verde, este otro verde es exactamente que tiene que ver con el foro de aprendiendo y con toda la revisión del material que tienen ustedes en plataforma. Entonces, ahí ustedes, por favor, eh, busquen la posibilidad de que todo esté en orden, ¿sí? Bien, vamos entonces ahora a ver las recomendaciones, ¿no? Pues lo que siempre yo creo que todos los tutores y asesores les estamos indicando todo el tiempo. Pues que entreguen en tiempo y forma, que si tienen extensiones, pues nos expliquen de qué se trata, que revisen los recursos. Yo ya les mandé allí dentro del mensajero que tienen plantillas adicionales, tienen material. Las plantillas yo les llamo guías, pero realmente es una plantilla de las actividades con preguntas a seguir para que ustedes puedan básicamente responder esas preguntas y puedan ustedes explicar con sus propias palabras, ¿sí? Entonces, eso les sugiero que las descarguen, las revisen. Su uso es opcional, pero les ayuda muchísimo para que ustedes puedan guiarse, porque eso es justamente el objetivo. Tenemos un foro aprendiendo, que no se evalúa, pero aquí hay algunas preguntas que son muy sugerentes y que ustedes compartan puntos de vista. ¿Qué es un argumento? ¿En qué momento lo usamos? Empezamos a tener la base de nuestro módulo en general, ¿no? Porque algunas veces posiblemente ustedes han utilizado estos argumentos, pero más bien toda la vida los usamos, pero no tenemos como que esta conciencia muy clara de dónde, en qué momento y cuáles son los tipos. Y algunos son engañosos, que son las falacias, pero bueno, eso también ya lo estaré preguntando. En las preguntas, en el foro, yo siempre comparto con ustedes preguntas alternas para que ustedes estén pues tengan esta posibilidad de reflexión y hagamos un diálogo ahí bastante bueno para que se puedan ampliar nuestros conocimientos de todos, ¿no? Entonces, argumentar qué significa, pues para ustedes, pues defender una idea, una opinión, hay que aportar razones, dice, ¿no? Ustedes pueden decir, bueno, la lunes de queso, bueno, pero sustenta lo que dices, ¿no? O cualquier, en la vida diaria, ¿no? Incluso ustedes cuando piden permiso para ir a una fiesta, pues tienen que decirle a mamá, a papá, no, miren, voy a llegar a tal hora. Dan una serie de razones de tal manera que nosotros como papás, cedamos a darles permiso, ¿no? Que bueno, a veces sí nos convencen, a veces no. También ahí se emplean los argumentos de una manera cotidiana, pero también las hay académicas, y eso es lo que vamos a revisar aquí. En la primera actividad integradora es muy importante, chicos, que ustedes lean, por favor, van a encontrar ejemplos, van a encontrar trabajos quizá ya desarrollados, ya en línea. Por favor, traten de sí leerlos, pero que ustedes propongan, ustedes expliquen con sus propias palabras. No les puedo decir que no lo vean, que no los lean, porque ahí están, ¿no? Entonces es también parte de este ejercicio. Y si lo van a hacer, pues tomen lo que les interese, pero hagan lo propio, ¿sí? Entonces tenemos aquí que en esta sesión o en esta actividad en particular, pues vamos a identificar argumentos de una lectura, ¿cuál? La lectura de Octavio Paz, que se llama Las Máscaras Mexicanas. Aquí también hay una plantilla que es importante que también la revisen para que ustedes vayan siguiendo el orden de estas actividades, de estas instrucciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta varios puntos. ¿Qué es un argumento? ¿Cómo se conforma? ¿Y qué son los indicadores? Todos estos tres elementos van a trabajarlos todo el tiempo en sus actividades. Un argumento, ya habíamos dicho, es una afirmación sustentada en razones que se usa para probar, demostrar algo, ¿no? Y se compone de premisas y conclusiones. Estas premisas las podemos identificar por indicadores. Estos indicadores vienen en sus documentos, perdón, en sus recursos en plataforma. Ahí vienen muchos, muchos. Entonces, todos estos nosotros los podemos utilizar para construir argumentos. Aquí ya los vamos a hacer conscientes. Eso que nosotros decimos,
quiero salir a una fiesta porque, la palabra porque es un indicador de premisa. Esto voy a dar una razón de por qué quiero ir a la fiesta, ¿sí? Y pues mamá, papá evaluarán si les dan permiso. Entonces, y por tal motivo, por tanto, son conclusiones. Cuando nosotros utilizamos ese tipo de palabras, estamos concluyendo o en conclusión, en general, ¿no? De manera que esto les va a permitir a ustedes tener una base de todo lo que vamos a ver en el módulo. Por eso soy muy insistente en que revisen este material, incluso lo impriman y lo tengan ahí a la mano, ¿sí? Para que ustedes puedan trabajar. Tenemos entonces, esto solamente son elementos generales. Es un ejemplo de argumento de energía nuclear, por ejemplo. Dice que la energía nuclear es la mejor apuesta del futuro para nuestro país. Aquí tenemos una conclusión, esto, porque lo que sigue son premisas. Aquí tenemos porque es una energía limpia, y luego lo que sigue, y es un conector, las energías renovables. Tenemos aquí dos premisas que sustentan a una conclusión. Por otra parte, también tenemos que tener muy en cuenta la diferencia entre afirmar y opinar. Afirmar es porque estamos seguros de algo, porque leímos, porque lo vimos, ahora con lo del COVID, ¿no? Ahora podemos opinar sobre la enfermedad, por ejemplo, pero los que la afirman es que posiblemente la vivieron, estuvieron cerca de un pariente, de un vecino. Entonces, estamos afirmando, ¿sí? Y opinar, bueno, pues yo nada más expreso, me parece, a mi modo de ver, a mi entender, opino que. Esa es la opinión. Y la afirmación es algo que incluso están unas palabras muy específicas, ciertamente, efectivamente, claramente, exactamente, obviamente, seguramente, es decir, estamos totalmente seguros de que eso es real, ¿no? Bueno, vamos con la actividad integradora, nada más así de manera muy general, por pasos. Tenemos entonces que leer el texto, descargar el documento, que está ahí, aquí se lo señalo, ¿no? Que tienen que descargarlo y registrarlo con una nomenclatura adecuada. También es importante que ustedes revisen la plantilla, que ya les compré aquí en el foro de avisos, bájenla o manden un mensajito, se las puedo mandar también a su correo. Entonces, tenemos que leer este texto de un señor que fue Nobel y que es muy interesante lo que dice. Hay que ser crítico de lo que está diciendo, hay que tomar en cuenta en qué año se está escribiendo. En el material adicional que yo les comparto, si les interesa saber quién es este señor, ahí les pongo, e incluso les pongo el audio a los que no quieran leer, ahí les pongo el audio de esta lectura, para que ponen sus audífonos muy a gusto y lo pueden leer. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que nos pide la actividad? Nos pide que identifiquemos dentro del texto las premisas y las conclusiones. Entonces, si nosotros empezamos a ver los indicadores, vemos que en suma es un indicador de conclusión. Entonces, todo esto va a ser mi conclusión. Y entonces, lo anterior tendrá que dividirse en las premisas. Pueden ser 3, 4 premisas incluso, ¿sí? Y todo esto se sustenta para llegar a esto. En suma, por lo tanto, en general, todo lo que dijimos que tendría que resumir, ¿no? O que llegar a esto, inferir a algo verdad. Bueno, me dice alguien, levantó la mano, si gustas hablar, sin ningún problema, activa tu micrófono y me puedes preguntar lo que gustes o vamos al chat, tú me dices. ¿El Motorola? A ver, ¿quieres hablar? ¿Quieres comentar algo? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver si ahorita sin problema me puedes interrumpir para hacer tu participación. Sí, no veo tu nombre, pero sí está ahí. Bueno, seguimos entonces. Eh, tenemos entonces que acá está otro párrafo. No puse toda la lectura porque pues, sería muchísimo quedarnos aquí. Pero entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otro apartado del mismo texto
Y tendríamos que buscar dentro de este texto, tendríamos que buscar dónde tenemos una conclusión, dónde tenemos un indicador de premisa. Y en su caso, podría ser que encontráramos una afirmación del autor. El autor siempre va a decir algo, por ejemplo, aquí, las mujeres, ¿no? Que son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional, radica en su sexo, en su rajada. Aquí hay un video que les compartí también que es muy interesante sobre esta frase en particular, ¿no? ¿Qué quiere decir de las mujeres? Las mujeres, la verdad, sí, como que no nos gusta lo que está diciendo de nosotros en esta lectura, pero también hay que tomar en cuenta el año en que lo escriben, ¿no? Hoy todas las mujeres nos enojaríamos con todo esto que dice, ¿no? Porque no nos parece, no, para nada somos inferiores, ni somos sumisas, o qué opinan, chicas, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces hay que buscar los indicadores y las afirmaciones, porque en las actividades me lo van a preguntar. Aquí tenemos otro tercer párrafo y tenemos la conclusión, la premisa. Tenemos un cuarto párrafo donde podemos identificar la opinión de Octavio Paz. Les decía que la opinión es cuando yo puedo opinar de la vacuna del COVID, pero todavía no sé nada. O sea, puedo decir, no, es que a mí me parece que no debemos porque todavía están experimentando con los humanos. Bueno, pero tú no has hecho este estudio científico, o no sabemos, ¿verdad? Pero ese tendríamos que estar nosotros revisando, leyendo, para tener todas las razones, ¿sí? De este tema, ¿no? Entonces, una cosa es opinar y otra cosa es afirmar. Puedes opinar de fútbol, puedes opinar de la comida, puedes opinar de los gustos, pero afirmar lo tienes que sustentar, es otra cosa, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces, que vamos a ir por pasos. ¿Qué es lo primero que nos pide Octavio? Bueno, esta actividad, ¿no? ¿Cuál es la tesis central del ensayo? Entonces, si habla de las máscaras, habla de los rostros, habla de la soledad, del hermetismo, de la fiesta. ¿Cómo somos los mexicanos en nuestras diferentes fases en la vida, ¿no? Dice que nos escondemos detrás de diferentes máscaras para no decir quiénes somos, ¿no? Somos personas que somos los hombres, ¿no? También los describe, ¿no? Son estos hombres que se esconden, que no quieren mostrar su debilidad. También, ¿no? Hace una crítica fuerte a los hombres. Si ustedes ahí, niños, también dirán, no es cierto, pero entonces tienen que sustentar y refutar lo que está diciendo. Yo no estoy de acuerdo mucho de lo que dice Octavio Paz, ¿no? Porque también habla de nuestras fiestas. La fiesta es el alma del mexicano y tiene mucho significado para nosotros. Y él nos está criticando. Entonces digo, no, yo no. Bueno, ya después que identificamos la tesis, que es la idea principal del texto, pasamos y dice que vamos a identificar 3 argumentos. Ustedes ya con la explicación breve que les hice, pues tenemos los indicadores para construir identificar los argumentos dentro del texto y escribirlos en estos cuadros que nos premisas para, por ejemplo, aquí yo copio un párrafo y lo divido en premisa 1, premisa 2 y la conclusión, ¿sí? Ese es un ejemplo. Aquí solamente les puse unas impresiones de pantalla por tiempo, porque no vamos a tener suficiente, porque solamente tenemos unos cuantos minutos, pero prometo ya comprar el paquete de esta plataforma. Argumento, entonces, tenemos que revisar justamente esto. Un argumento sería como un párrafo que lo vamos a dividir en premisas y una conclusión. Puede tener más de 4 premisas y tener una conclusión. Y de igual manera, un argumento 3. Son 3 argumentos los que nos pide y tenemos que ir identificándolos dentro del texto. Y luego dice, en el número 3, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Es la que les decía, son mujeres, las mujeres somos seres inferiores. Eso lo afirma y lo sustenta a lo largo de su texto. Dice que nuestras relaciones con los otros hombres también están teñidas de racismo. Van a encontrar muchas afirmaciones. Ahí ustedes pongan atención, todo lo que está lo dice y lo sustenta. Esas son las afirmaciones. Y las opiniones son esto de me parece, yo opino, yo creo, y aquí dice, ¿no? Me parece que todas estas actitudes
por diversas que sean sus raíces, confirman el carácter cerrado de nuestras reacciones. Esta es una opinión, ¿no? Y después dice que en tu opinión de ustedes, Karina, de ustedes, bueno, ya no me aprendí todos los nombres, ahorita me los aprendo, pero dice que Allen, ¿no? Dice que ustedes opinen, que, ¿cuál es su opinión? ¿Cuáles creen que sean las características de un mexicano? Yo les decía, pues es una persona alegre, es una persona hospitalaria, es una persona generosa, es una persona solidaria. Todo eso. También puede ser que tengamos ahí muchas debilidades, ¿no? Que a lo mejor somos corruptos, pero bueno, estamos hablando en términos generales de qué es lo que opinan ustedes del mexicano. Yo prefiero hablar de cosas positivas, ¿no? Y ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, vamos a usar indicadores. Por eso siempre yo trato de que lo iluminen para que lo revisen, lo consideren y lo identifiquen sobre todo. Porque por esta razón, por eso, estos son indicadores de premisas, lo de amarillo son indicadores de conclusiones. Si yo voy a decir que el mexicano es solidario, ese es mi argumento. ¿Por qué? Voy a definir las premisas. Porque apoyan desastres naturales, porque en las fiestas le da de comer a todos. Pasa un pueblo, bueno, ¿no? Que atienden, son muy solidarios, son muy, te dan todo, ¿no? Dicen en los pueblos, ¿no? Te ofrecen comida, tu espacio, todo, ¿no? Y luego, y queda como resultado es todo estos portes, todas estas premisas, llega a algo. Como resultado, el mexicano es generoso. De ahí que el mexicano es solidario. En general, el mexicano es apasionado. O sea, es dicharachero, es feliz, etcétera, porque tenemos muchas cualidades los mexicanos, ¿no? Nuestra gastronomía, entonces pueden ahí, pero sí es importante, vean ustedes cómo se construyen los argumentos con indicadores y son palabritas que usamos todo el tiempo, solamente que aquí somos más conscientes y entonces las usamos. Entonces, al final vamos a escribir un párrafo que dice que incluye el argumento que planteaste. Yo aquí ya dividí mi argumento y por lo tanto aquí voy a decir, el mexicano es generoso, en virtud que comparte su comida en sus fiestas, como se observa en muchos pueblos, cuando llegas, incluso en los velorios, ¿no? En los pueblos es como una fiesta, ¿no? La gente que no conoce estas tradiciones, pues se sorprende, ¿no? Entonces, el pueblo, el mexicano tiene muchas características, pero Octavio Paz tiene una peculiaridad en describirlas, ¿sí? No sé hasta aquí quién tenga dudas. Los escucho. A ver, ¿quién dice yo? A ver, vamos a ver. Por aquí tenemos a Karina, tenemos a Stephanie, a Juan, a Rebeca, a Guadalupe. Si gustan por el chat, igual, para que no se me sientan eh, presionados, ¿sí? A ver, vamos a ver por acá. Karina. A ver, Karina, adelante. Sobre el párrafo, bueno, el argumento que vamos a hacer, de cuántas líneas tiene que ser el argumento. Bueno, el párrafo que nos está pidiendo. En el último, Sí, en el aquí, último, en la parte 6. aquí puede ser de 2 renglones, 3 renglones, porque ustedes solamente a partir de esto que nosotros redactamos, de lo que es el mexicano, van a construir un argumento y debe contener 2 premisas, puede ser 2 premisas y una conclusión. Entonces estaremos hablando de 2 renglones, 3 renglones, ¿sí? O sea, es hacer que estos indicadores entren en el parrafito, pero que sea congruente lo que me están diciendo y me tenga una conclusión, por supuesto. Ok, muchas Ah, gracias. sí, ¿alguien más? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Me pueden interrumpir, sin ningún problema, porque siempre estamos aquí con el tiempo. A ver, aquí ya tenemos en el chat a alguien. A ver, vamos a ver. Dice Rebeca, lo de las premisas y la conclusión, ¿en dónde se puede descargar? Está en su recurso, se llaman así,
premisas y conclusiones, es un documento descargable. Yo ahorita aquí es un poco complicado por el tiempo, estar pasándome a la plataforma, pero si tienen problema en ubicarlo, con gusto se los puedo incluso bajar y descargar en un documentito y mandarse. Pero ahí está, revisen lo que se llama premisas, indicadores de premisas y conclusiones. Así es. Entonces, vamos a dar paso a la segunda actividad integradora. Se llama escribir con argumentos. El propósito, a ver, vamos a ver que tenemos otra pregunta. Permítame. No. El propósito de esta segunda actividad es que van a elaborar un ensayo, lo que yo les decía, ya los ponen a escribir un ensayo en la primera actividad, pero bueno, no importa, vamos a hacerlo, vamos a escribirlo lo mejor posible. Lo único que yo les pido es que lo expliquen con sus propias palabras. No importa de pronto que a lo mejor nos equivoquemos, yo valoro más que se equivoquen a que copien, ¿sí? Entonces, en los pasos para escribir un ensayo, bueno, pues hay varios, pero lo más importante es que lean lo que les están sugiriendo en las instrucciones, que ahorita lo vamos a ir desarrollando. Y bueno, hay muchos tips para escribir un ensayo. Ahorita me voy a adelantar para más adelante. Bueno, más adelante les explico un poco. ¿Qué vas a entregar? Pues un ensayo. ¿Y de qué? De una noticia que ya básicamente te la dan en las mismas instrucciones, ¿no? En los pasos de la actividad, pues vas a leer un artículo que se llama Los retos de la lectura en Internet de Guzmán o Guillermo Guzmán. Aquí ustedes lo que tienen que hacer es, obviamente, leer. Aquí ya ustedes descargan la lectura directamente desde la plataforma. Esta es la lectura. Está muy interesante. Ustedes van a decir, los retos de la lectura en la era del Internet. Parecía muy lejano, ¿no? Pero ahora que todos los jóvenes, niños y todos tenemos que trabajar en la modalidad virtual, ¿no? A lo mejor a fuerza. Nosotros porque decidimos, ¿no? Esta opción, pero en las primarias, secundarias, y todo es que por una manera emergente tenemos que leer, ¿no? Pero aún así hay muchos retos porque tenemos, pues preferimos en los videojuegos, que ya está el video, que hay muchos distractores en la casa, sí, muchos distractores. Entonces preferimos estar en todo menos en la clase y de repente nos preguntan, ¿y qué? ¿Qué pasó? O lees un parrafito, te distraes y tienes que volver a empezar. Porque tenemos, primero, no tenemos el hábito de lectura. Nos dejan leer lecturas que no nos interesan, peor. Y pues no nos atrae, no queremos. Entonces, hay muchos retos. Esos son los que ustedes tienen que explicar. En una primera parte, bueno, dice que investiguen este tema, esta temática que es los retos de la lectura. En Internet siempre se sugiere que ustedes vayan a Google Académico. En Google Académico ustedes entran y aquí es solo información confiable. Información confiable significa que tiene autor, tiene editorial, ustedes saben de antemano que todos los autores que están ahí son confiables porque son de universidades, porque están en centros de investigación, etc., ¿no? Son especialistas en su tema. Y eso se le llama investigación o técnica documental. Cuando hacemos una búsqueda general, nada más en Google, así, eso se llama informática, es decir, que nos van a desplegar 2000 páginas, y nosotros nos vamos a la primera, ¿no? Nos vamos a Rincón del Vago, nos vamos a Wikipedia, y eso primerito que encontramos, eso es lo que copiamos y pegamos, o eso es lo que leemos. La idea es que pues, haya más análisis y que ustedes que ya están en la preparatoria, pues entonces busquen un poquito más de nivel al realizar sus estudios, o realizar sus actividades. Esto nada más les piden que lean, ¿sí? Que hagan una búsqueda, etcétera. En la 3 dice que van a reflexionar sobre esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que son los principales retos de la lectura de energía? Les había dicho, ¿no? La distracción, lo que no nos gusta, que no tenemos hábitos, ¿no? Digan lo que opinan. Y así, para mí, yo opino, a mí me parece, yo considero, ¿no? Pues no, simplemente a ustedes les gusta leer, ¿no? Sería la pregunta. Y luego, leer en Internet.
¿Les gusta? No lo sé, ¿no? Y luego dice que vamos a escribir 3 argumentos. Insisto, uso de premisas y conclusiones. Por ejemplo, un ejemplo de argumento podría ser, ¿sí? Tenemos solamente 10 minutos. Permítanme un momentito. Ya me marcó tiempo. ¿Sí? Uno de los argumentos podría ser que en México uno de los principales retos de la lectura es que no estamos preparados en tecnología, ¿no? Tomando en cuenta, podemos concluir, ahí nosotros tenemos enlistadas las premisas y las conclusiones. Son 3 argumentos. El argumento 2, en los últimos años se sube mucha información a Internet porque, por lo antes expuesto, por tal motivo. Ahí usan ustedes sus indicadores. Son 3 argumentos. Otra vez, la invitación a que descarguen la plantilla de esta actividad en el foro de avisos. ¿Por qué les insisto que la descarguen? Porque tienen preguntas que son guía. Ustedes pueden registrar esa, siempre debe tener una portada, ahí ustedes pueden realizarla y van dividiendo toda su actividad por pasos. Ahora dice que vamos a hacer un ensayo. Entonces, ahora sí, que es un ensayo, pues tiene que tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Aquí está, la estructura. Pues hay que seleccionar el tema, ya lo tenemos porque son los retos de la lectura en Internet. Todo eso que ustedes opinen, yo considero que es la distracción, yo considero que es mucha información, yo considero que los mexicanos no tenemos el hábito de lectura. Todo eso lo van a desarrollar ustedes en el cuerpo o desarrollo de ese ensayo, pero lo tienen que sustentar ahí, ¿no? Esas opiniones que ustedes tienen las van a sustentar. Esto que aparece aquí es la plantilla, justamente. Así les aparece, con una serie de preguntas que los va a guiar para decirles qué escribir en cada espacio. La introducción, pues me van a decir de qué van a escribir. Creo que en esta época emergente de pandemia, los retos de leer en Internet es una realidad. A los jóvenes no nos gusta leer, no estamos acostumbrados a leer. Por tal motivo, voy a explicar, voy a demostrar que leer puede ser muy bonito si nos dan lecturas que nos gusten, ¿no? Etcétera. O que tener unos maestros que nos entiendan, nos comprendan. En el desarrollo, ustedes, esos argumentos, bueno, esto que opinaron, aquí lo van a convertir, bueno, sustenten lo que están opinando y aquí lo van a desarrollar, ¿sí? ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dice la lectura, básicamente? ¿No? Ahí lo van a hacer. Generalmente, cuando hablamos de una lectura, un ensayo se convierte en un resumen comentado, ¿sí? Entonces, ustedes aquí tienen que hacer esto. Y después, en la conclusión, puedes hablar sobre una solución al problema, puedes hacer una reflexión, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, pues tienen que grabar un audio. El audio, pues yo sugiero siempre que tengan ahí en sus celulares, tienen una grabadora, o si se van un poquito más allá, pues en alguna aplicación. Esto ustedes lo manejan a la perfección, pero si no, también, sin dudar, escríbanme para que yo les comparta algún tutorial o les vaya explicando algo al respecto. Tenemos un ejemplo de cómo van a hacer su actividad. La reflexión de la pregunta, la construcción de sus argumentos, que son 3. ¿Sí? Ustedes, cuando esto está grabándose y después lo voy a subir a YouTube, y ahí justamente ustedes incluso le pueden dar pausa para que vayan revisando este tipo de ejemplos. Aquí tenemos ya directamente también un ejemplo muy corto sobre ya el ensayo. Tenemos un título, tenemos una introducción, tenemos un desarrollo y tenemos una conclusión. Vean que en el ensayo pues veremos algo, las nuevas tecnologías, en el desarrollo vamos ahora en la actualidad, Internet se ha convertido en una herramienta, vamos a explicar todo lo que tú estás opinando. Y en la conclusión pues puedes expresar una conclusión de una reflexión o una conclusión en el sentido de solución, ¿no? Muy bien. Ahora, estas son, y me parece bien. Acá está. Sí. Ya tenemos las dudas. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Porque realmente son puntos muy específicos. Voy a dejar de compartir
Y para que ya vayamos cerrando, les comentaba que solamente tenemos 40 minutos, porque todavía no tengo la plataforma en pago, pero en eso estoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta. El ensayo tiene alguna extensión, les piden 2 cuartillas. Yo no soy tan exigente en este tipo de cosas, pero si está una cuartilla bien hecha, bien redactada, bien sustentada, de verdad, con eso. Vean los ejemplos, eh, pero sí desarrollen y sí usen indicadores de premisas y conclusiones, que yo vea que si hay un esfuerzo, ¿no? Pero ahí sí les pide. ¿Por qué les pide 2 cuartillas? Porque cuando nosotros argumentamos, nosotros citamos, por ejemplo, a los expertos, ¿no? Entonces, pues ahí ya, ¿no? Eh, ahí, según el autor tal, dice que los retos pueden ser estos, según la autora tal, y entonces, de tal manera que sí, el tiempo sí es bastante bueno, digo, perdón, la extensión sí nos permite en el periódico tal, el, no sé, el profesor tal, o incluso hay argumentos de ejemplo, ustedes pueden platicar experiencias, pueden decir algo, pues a mí me pasa, o ahorita que estamos en tiempos de pandemia, yo observo que sucede esto, etc. Entonces, es explicar, o sea, todo lo que ustedes opinen, después lo tienen que sustentar. Así lo vamos a manejar en una primera fase, el ensayo. Ya cuando vayamos en la semana 4, otra vez les van a pedir un ensayo, pero ahí, bueno, ya se supone que tienen más herramientas para realizar un trabajo más efectivo, ¿no? No sé, alguien más que tenga alguna duda, Karina, vamos a ver quiénes están por aquí, Allen, perdón, Rebeca, Juan, bueno, hay poquitos, parece que se van integrando más, Guadalupe, pero no, o se desconectaron, ¿no? Pero bueno, este material de todas maneras lo van a tener ahí en YouTube y después en un ratito más que se descargue y lo vuelvo a guardar, ¿no? Pues entonces creo que vamos cerrando, generalmente más o menos en 40 minutos son mis sesiones, no me gusta. Este, ahorita, de hecho, hoy se extiende un poco más por las explicaciones del módulo y demás, pero en realidad soy muy concreta las actividades. Incluso a veces hago resumen y les subo nada más la explicación específica de la cada actividad. Pues agradezco mucho su tiempo y su paciencia. Aquí vamos a estar todos los martes a las 8 para que tengamos ahí dudas. El lunes les dejo que ustedes tengan, me dice aquí Guadalupe, los argumentos se van a tomar de la lectura que viene ahí. Sí, efectivamente, por eso la primera fase es identificar argumentos. ¿Sí? Sí, con gusto, Rebeca. Estoy, de hecho, trato de contestar durante todo el día. Allí estoy para que me pregunten. Si me tardo, a lo mejor estoy en clase o lo que sea, pero ahí estoy para ustedes. Y pues agradezco mucho su tiempo y el espacio que le dieron a esta sesión. En unos momentos más subo a YouTube esta grabación. Descansen y pues a leer, chicos. Un gusto saludarlos, un gusto conocerlos, un gusto ser equipo. Hasta luego. Hasta luego.